Estaba Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua en el primer día de los panes sin levadura, cuando en ese día se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Para esto los religiosos de esos tiempos, los sacerdotes y escribas buscaban cómo prender a Jesús con engaño y matarle, pero no querían hacerlo en el tiempo de la Pascua, porque sabían que podía haber un tumulto, un escándalo en el pueblo. Entonces Judas Iscariote fue con ellos para entregarles a Jesús, y ellos se alegraron y le prometieron darle dinero. Y él buscaba el tiempo oportuno para hacerlo. Y estando Jesús sentado con los 12 a la mesa comiendo, dijo: en verdad os digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse, lo dice en el Evangelio de Marcos, mientras que en el Evangelio de Mateo usa una palabra que significa que se agitaron violentamente. Fue como un rayo para ellos, pensando cómo podría uno de ellos traicionar al maestro. Y ellos, en lugar de culpar uno a otro, les cayó duda de sí mismo. Decían: ¿acaso soy yo, maestro? Era una pregunta que esperaban ellos una respuesta negativa, como preguntando: ¿verdad que no soy yo, maestro? ¿Verdad que no soy yo? Era como una autodesconfianza. Si esto pudiéramos hacerlo nosotros en nuestros días, no confiando en nosotros mismos, porque podemos llegar a caer. ¿Verdad que no soy yo? Jesús se reserva a responderles, pero les sigue aclarando que es uno de los 12, uno de ustedes, el que moja su pan en mi plato. Los judíos, cuando comían, acostumbraban a usar unos tazones con salsa de frutos secos, especies, vinagre, y ellos mojaban ahí el pan sin levadura. Cada uno de esos tazones se calculaba que eran como para unas 3 o 4 personas. Si eran más, se ponían más tazones en la mesa. Así que el traidor era uno que iba a mojar su pan en el mismo tazón que Jesús. Eso nos sugiere que Judas estaba sentado cerca de Jesús y no como está en el cuadro de la Última Cena pintado por Miguel Ángel, que lo colocó a Judas hasta lo último, hasta el otro extremo. No fue un extraño el que decidió traicionar a Jesús por 30 monedas. Era uno de los suyos, alguien cercano que había vivido con él por 3 años, que había sido testigo presencial del poder, de la sabiduría y del hermoso y extraordinario carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Aunque la traición de Jesús estaba en el decreto de Dios, nosotros no somos títeres, somos responsables de cómo actuamos. Y Jesús siguió diciendo: porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús tenía que morir y tenía que ser en la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los escribas y sacerdotes querían prenderle y matarle después de la Pascua, por el temor del pueblo, de no saber cómo reaccionarían si les mataban al que creían era el Mesías, y hacerlo durante la Pascua. Pero ningún hombre puede frustrar los planes de Dios, y estaba escrito que el Mesías sería sacrificado durante la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente lo que precipitó la actuación de los escribas fue la traición de Judas. Cuando estaban sentados en la mesa, Jesús le dio el pan mojado a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Que Judas sale del aposento alto y va con los sacerdotes y le dice: el momento había llegado. Y se llevó a cabo la trama malvada y perversa para acabar con Jesús. Él estaba cumpliendo sin saberlo el decreto soberano de Dios, pero al hacerlo, él estaba actuando voluntariamente. Él hizo lo que quiso, porque él no amaba a Jesús. 3 años pasó Judas con Jesús, pero para Judas Jesús era solo un medio para otro fin. Pero cuando Judas se dio cuenta que Jesús empezó a hablar demasiado de su muerte, de seguro pensó: a mí no me conviene seguir a un Mesías que no iba a triunfar, o ser ese rey terrenal que pensaban. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús nos enseña aquí que todo hombre es responsable de sus acciones, pero también nos enseña que la muerte no es el fin, porque está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Por eso tenemos que nosotros tenemos que ver cómo vivimos nosotros mismos. Aunque estemos cerca de Jesús, también le podemos traicionar con nuestro actuar, por lo que decimos, por lo que hacemos. Así que hoy es un buen día para pedir perdón a nuestro Señor por lo que le fallamos cada día y pedirle que Él nos ayude a ser como Él quiere que seamos.
y reconocer que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, que necesitamos que Él sea nuestro Señor y Salvador, y pedir que el Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe a toda verdad.